Pedro Saborido, ¿estás ahí? Así es. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos Pedro. desde Cines Radio Santa Por Fe. favor. Pues es que pensamos hace un ratito, decíamos, es interesante poder preguntarte a vos reflexiones respecto de esta cuestión. Hay como cada vez que se intenta hacer un cambio que tiene que ver con lo cultural y que tiene que ver obviamente con el lenguaje, hay como una guardia templaria que se opone sistemáticamente y que te dice, no, con el lenguaje no se metan. ¿Y quién más que vos para contarnos cómo resolviste esa cuestión y cuál es tu punto de vista? Yo no, a ver, no, me parece que uno puede navegar entre la tibieza, muchas veces tan condenada, o ir directamente al conflicto. El tema del conflicto es que los conflictos llevan tiempo, energías, y bueno, hay muchas veces que uno no tiene ganas de dar reuniones de consorcio para ver si usamos la E o no, ¿no? Y entonces simplemente me remito a algo que es poner foco en el conflicto, es como poner foco en lo que hacía muchísimos años, por ejemplo, se discutía sobre el tango, cuando se empezaban a cantar, se quería prohibir el lunfardo, ¿te acordás? Sí, claro, por supuesto. Años. Porque el lunfardo era considerado una especie de argot que deformaba el lenguaje. Claro. Y después, muchísimos años, hasta el mismo Turco Asís tuvo una polémica cuando era secretario de Cultura, cuando quería tratar de sugerir, no sé si hasta imponer o no, el uso del castellano y el español por sobre muchos manierismos anglófilos, ¿sí? Como ponerle café a un café, ¿sí? Y terminar con esa cosa, ese era el... Sí, bueno, entonces esta es una discusión y bueno, yo creo que lo que hay que aceptar es básicamente que ambas partes, como en cualquier situación, se te va a armar una interna. No hay manera, a dónde te asomes. ¿Dónde estás vos ahora? Y estoy en este momento en Santa Fe, en nuestro estudio de radio, de Radio Gol. Y estamos en Barrio Sur, sería. Bien, seguro, listo, Barrio Sur. Implica que hay, evidentemente, que haya un Barrio Sur no implica que haya uno norte, ¿no? Pero bueno, debería verlo. En este caso sí, bien extenso por otra parte. Bien, y seguramente debe haber alguna animadversión de uno de los barrios hacia el otro siempre. Siempre. Es decir, por supuesto. Y bueno, ahí está, ya está. A donde te asomes vas a encontrar una interna, no hay manera. Decís, los santafesinos, bueno, de Colón o de Unión. Y ahí ya empezamos. ¿Y vos cómo enfrentás esto cuando te pones a escribir? ¿Desde qué lugar escribís, teniendo en cuenta esta cuestión del lenguaje? Y no me refiero solamente al lenguaje inclusivo, digo a los cambios culturales que van transformando. Yo en algunos casos trato de que los que mandan son los personajes, ¿entendés? Y la cotidianidad que puedan tener los personajes. ¿Y cuántas veces los personajes y cuando dudas tenés que tomar una decisión, viste, si vas a poner todas y todos o todos. Ya vos, hay hasta 3 versiones, ¿no? Sí, claro. A veces hay que saludar y dicen, bueno, saludas a todos y todos, que me parece lindo eso, ¿no? Porque es como un lenguaje de proximidad, ¿sí? Pero en todo caso... estoy acostumbrado al todes, no, la verdad no estoy acostumbrado a eso. Y me parece también que es como pedirle, en algunos lugares el tema del lenguaje es como pedirle a alguien que no tenga acento, que a un tucumano que deje de tener acento. Que de hecho la radio nacional durante muchísimos años le exigía a sus oyentes que no tenga acento, que hable en una especie de lenguaje normal. Y obviamente lo normal siempre es una conquista. En este caso la normalidad era la conquista de Buenos Aires. Si hablás como un tipo porteño, si hablás como un tipo porteño que habla bien. Sí, totalmente, claro. No como un porteño que se come las heces, o un porteño arrabalero, o que habla en lunfardo. Es decir, siempre hay un purismo del purismo. Así como cuando el negro Fontana Rosa decía, ¿quiénes dicen que son malas las malas palabras? Exactamente. Alguien determina que... Y vos fíjate que hoy, y si recuerdo yo ser chiquito, que yo estaba viendo, yo no, pero se hizo un gran escándalo en un programa de Mirta Legrand, porque Alberto Closas planteó este tema. Dijo culo, y él dijo, no es una mala palabra culo. Claro.
Claro. O por lo menos en España no lo es, era Alberto Closa, no te estoy hablando ni siquiera de cualquier transgresor de la época, como pudo haber sido, qué sé yo, Marta Minujín, por decir algo. Sí, ahora, igual hoy tenemos discusiones que giran en torno a este tema y que van apareciendo, como por ejemplo... Porque hay un gusto por discutir. Sí, absolutamente. ¿No? Por eso, nada más. Le tocó a Hernán Casiari, ¿no? Con un cuento que se leyó en San Juan, tuvo que terminar hablando con la ministra de Educación de San Juan para explicarle, porque algunos padres vieron, creo que fue la palabra poronga, si no me equivoco, Sí, y a partir de ahí se armó un escándalo que... Que aparece en un solo capítulo, o sea... Bueno, pero está muy bien, qué sé yo, está muy bien. Hay alguien que no quiere y va y lo expresa, ¿no? Si no, tenemos que pedirle a la gente que no deje de ser como es. No, Son hasta todos ahí sí, pero el límite, Pedro, El no es límite, pedir la el suspensión límite. del maestro que leyó el libro en Bueno, por eso, pero entonces estará en la ley, que la ley sirve para no andar discutiendo ni debatiendo, ¿no? Sí, claro. Para no pensar. Ujú. O sea, la ley es para que no pensemos. Y no está mal. Es para, yo pienso que hay que suspenderlo. Bueno, acá la ley dice que no. Correcto. Y punto, ya está, listo. Hay una autoridad que dice, no lo vamos a suspender al maestro por esto. Bueno, entonces, bueno, saco a mi chico del colegio. Bueno, digamos, sacará a su chico del colegio. Digo, si la ley... porque a un padre se le puede decir hay que romperle la cara al maestro, o vayamos todos y prendamos fuego a la casa de Casiari, digamos. Sí. Todo es un gran acuerdo, o sea, estamos todo el tiempo pidiendo que expresarnos espontáneamente Sí. y decir lo que nos surja, Tal y cual. ser transparentes, y entonces bueno, cuando somos transparentes podemos decir cada pelotudez también, ¿no? Absolutamente. Entonces, acá aparece esta cosa, es muy lindo este tema que han planteado, porque en realidad lo que la sociedad, la vida se basa en la tolerancia, y tolerar no quiere decir ceder o estar de acuerdo, tolerar quiere decir no estar de acuerdo, pero bancártela, porque si tolerás estás aguantando. Claro, el problema es cuando en la mezcla de esa tolerancia aparece el límite de decir y decís Bueno, cualquier para barra que basada salga. bajo la lógica, no sé, yo lo pienso así, me tenés que respetar porque yo lo expreso de esa manera. Perfecto, listo, sí, te respeto, ya está. O Igual no, es una o tremenda no, pelotudez lo que dijiste, pero te respeto, digamos. Exactamente, de eso se trata la libertad de expresión, Sí, señor. ¿no? Es el daño colateral de la libertad de expresión, es que cualquier tipo puede ser una pelota. Es el daño Exactamente. colateral. La pelotudez es el daño colateral del la ejercicio. Exactamente. Y ese daño colateral necesita del otro lado también la tolerancia. Sí, que no sea hasta una causa de Estado, esta discusión o cual fuere. Claro, pero aparte es eso, es unas discusiones que son discusiones de tolerancia, es decir, el intolerante tiene que bancar, digamos, hay que tolerar al intolerante, Se hace difícil. porque eso, y bueno, pero es un juego de tolerancia. Sí. que viene Es entender, con che, nueva. la discusión empieza acá, termina acá y ya está, después no terminamos. Sí, qué sé yo, había Sí. una cosa, siempre creo que Borges, se le aduce a Borges, pero que a su vez era la cosa de un chino, qué sé yo, un sabio chino, que en determinado momento alguien le dice, ¿cómo hace usted para vivir tantos años? Ujú. Qué sé yo, y básicamente trato de no andar discutiendo con la gente, y no, prefiero darle la razón a seguir discutiendo. Bien. Y entonces la otra persona dice, no, pero no puede ser que sea así, es eso, no puede ser que sea así, es eso, no puede ser que, sí, tiene razón, no es eso. Claro, Listo, ya está claro, ya viste, está. hay un momento que, también por eso digo, hay una adicción también a la disputa y a la discusión, Sí, que absolutamente. va a tomar, y en esto ya, si quieren me retiro, que va a tomar, porque tienen que cerrar el programa aparte, chicos, no se olviden, ¿cuánto les lleva a cerrar el programa? Nada, teniéndote a vos al aire, nada. Bueno, ¿Qué nos está va, bien. qué nos va a llevar? Te Pero tenemos ya va. a vos. Pero te quiero decir, bueno, es para tanto. Y para nosotros Para sí. nosotros sí, Pedro, Respetá por lo que te favor. estamos diciendo, Pedro. Bueno, entonces digo, pero cerremos la idea que Sí, venimos charlando, dale. que les digo, es decir, uno termina también siendo un adicto a la discusión, y si no discuto por esto, voy a discutir por otra cosa. Tal cual. Es Sí. decir, porque si hubiera habido noticias más importantes que esto que ocurrió con a ver, ayer domingo, ¿no? ¿Hubiera estado a las 2 de la tarde este tema en discusión? No, Era a las 2 de la no, tarde. claramente. No, 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 porque claro que estaba no. hoy, porque había otra cosa. Entonces, Claro. en ese escenario de noticias y de discusiones,
donde nos hemos enterado que lee el libro de Cassiari simplemente en la Sí. porque alguien armó este Porque quilombo. hubo un escándalo, porque un padre se enojó, exacto, eso es. ¿Por qué no nos enteramos de todas las partes que dice, che, qué bien, cómo hemos disfrutado de este libro de Cassiari? Exacto, Claro. cómo la literatura se inserta con los Qué pibes en la lindo, qué secundaria y los bueno, hace y un tipo meterse. como Cassiari, Claro. Pero aparte popular. la discusión es que en la escuela se trató un capítulo en el cual no estaba esa palabra, por lo tanto, eso llevó a que los alumnos claramente se hayan descargado o comprado el libro y lo llevó a leer un poco más. El acento no se puso en que los Increíble. pibes fueron a buscar el cuento después porque se Completo. recontraengancharon. que Bueno, Exacto. a ver, el tema de provocar un escándalo y provocar el efecto contrario al que supuestamente uno quiere provocar es a veces es involuntario y a veces es voluntario, ¿sí? Cuando no me acuerdo cómo se acuerda, cómo se escribe ni cómo se pronuncia, un productor de los Rolling Stones diseñó a los Rolling Stones, vamos a diseñar con todo que sea todo lo contrario a los Beatles. ¿Para qué? Para provocar un escándalo. Sí, Entonces claro. todo el mundo compró esa rivalidad, rivalidad que no había entre ellos. Sí, seguro, pero que era para Porque instalarla. constantemente alguno aparece en video del otro y está todo el tiempo, se ven fotos de los Stones. Sí. Bueno, y entonces, los medios Y la articulan lengua- esta lógica. y sacar la lengua ya era un acto provocativo, además. digo, yo también a un periodista le diría, che, es necesario estar poniendo cruzó, embistió, ¿qué es cruzar a alguien? Ajá, Yo nosocomio. criticó, le contestó, eso que es un chevalier que se cruzó, Sí, no entiendo, que sí. es un jugador de fútbol, Absolutamente. que cruzó. Pero ¿por qué llamas cruzó? Es porque evidentemente decir, le metió un zapatazo, lo fauleó, lo que sé yo. Mirá todas las cosas que nosotros estamos diciendo todo el tiempo y no andamos cuestionando. Que disparan Sí. el lenguaje. Pedro, la verdad para nosotros, ¿Viste? un gusto hablar con vos, pero ¿sabés qué? Está. Tenemos una crítica para hacerte. Nosotros Sí. somos periodistas, entonces tenemos que hacer crítica, ¿viste? Obviamente, para eso están, han nacido para eso. Hemos nacido para esto. Te quedaste corto con los personajes, se quedaron cortos. Dame más, dame más. hicimos muchísimos. A todos los vi. A todos los somos vi. fans. Hicimos muchísimos y hay una cosa siempre que decimos con Diego cuando nos ponemos a armar personajes o algo. Lo bueno es que la gente empieza a ver cuando dice que falta personaje, que vos los estás viendo y vos los estás completando en otro lado. No, es que se quedaron cortos, claro, es que Vos eso es lo que seguís ocurre. haciendo el programa. Bueno, pero es lo más lindo que podemos haber logrado, es que mucha gente siga haciendo el programa. Pero O sea, imagínate que ve personajes de Peter Capusotto que nosotros no habíamos pensado. Pero escúchame, fui ¿Entendés? al odontólogo, te cuento esto último para terminar, fui al odontólogo, y el odontólogo me atendió los primeros 3 minutos y me dijo, vengo de hacer una denuncia al colegio de odontólogos, y me peleé con el al lado y le metí un drone para ver si realmente está haciendo bien la obra, y también La reta, las la obras reta, la sociales reta, la son reta. toda entonces dije, Hay un le dije a la Capusotto. cara, digo, sos un personaje de Capusotto, el que dice, la reta no hace nada, nadie hace nada. Sí. De esto Hay te un debe Capusotto pasar para cada momento del día. cientos de veces te ¿Quién te pasa. lo dijo? ¿Quién te lo dijo? El odontólogo. ¿En qué momento? Cuando recién llegué me hizo un compendio de quejas que yo dije, estoy mirando y en la- Capusotto. y después va a seguir, porque encima te tiene con la boca abierta y listo. Claro. No, y sí. encima sabe que soy periodista y cree que todos los temas son... Entonces, O sea, la Digo- venganza del odontólogo, hablarle a un periodista que el periodista no ¿No le puedo pueda hablar? contestar. sí. Tal Es cual. maravilloso. Así fue. Lo que digo es, todos sus personajes que son, por otra parte, también una síntesis sociológica argentina, uno siente que a veces la realidad superó la ficción y no es una frase vacía, lo vemos. Sí, debe ser así. Así que bueno, che, son las 12, ahora sí. Gracias, Gracias, Pedro, te Pedro, mandamos un un abrazo enorme. grande. Muchísimas gracias Chau, por chau. atendernos. Cuando quieran acá estoy. Chau. Gracias. Chao. Pedro Saborido, ¿no? Para abordar